Bueno, el día de hoy justamente vamos a ir viendo la segunda clase de la semana. En esta oportunidad justamente vamos a ir viendo estrategias para manejar la impulsividad en estudiantes con TEA y con TDAH, ¿ya? Para eso vamos a ver la información del día de hoy. Bien. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un poquito para ir viendo el temario, el día de ayer estuvimos viendo justamente todo lo que era el tema que estaba relacionado a herramientas prácticas para regulación emocional en el caso de niños con depresión y ansiedad. Pero el día de hoy vamos a ir viendo justamente todo lo que involucra digamos, una nueva parte de los procesos que pueden estar unidos ya más al tema de la neurodiversidad. Y dentro de ellos, justamente las estrategias para manejar la impulsividad en estudiantes de TEA y TDAH. Para ello, bueno, sí me gustaría que recalcar justamente que la impulsividad es una manifestación, ¿no? Conductual que eh, más que un comportamiento desafiante, ¿no? En el aula, por ejemplo, puede estar también relacionado a diferentes situaciones que puede estar pasando el niño y también propiamente a su condición. Esto comprende pues diferentes situaciones que pueden llevar a que el docente no sepa cómo, digamos, leer la situación de la conducta de desobediencia que presenta el niño y que, bueno, esto involucra también tener habilidades, ¿no? Que puedan ayudarnos a que puedan desarrollar una mejor relación e intervención, o sea, cómo voy a abordar al niño que presente conflictos de impulsividad con la finalidad de que justamente mi objetivo sea poder manejar mejor la enseñanza-aprendizaje y que puedan justamente aprender a regularse y a manejar justamente estas situaciones donde normalmente lo que se ha incurrido en oportunidades es más a sancionar, a manejar conductas correctivas, que buscar justamente un abordaje más desde el plano, por ejemplo, de disciplina positiva, que es parte de lo que nosotros venimos trabajando dentro de las intervenciones, ¿ya? Muy bien. Bueno, como cada semana, la clase es de 3 sesiones, esta es la segunda sesión. Vamos a ir viendo justamente todo lo que involucra estrategias para manejar la impulsividad en estudiantes con TEA y TDAH. El público objetivo son justamente docentes, estudiantes de psicología, de docencia, que obviamente estén interesados en saber también manejar estrategias, en tener prácticas establecidas y también quizá, ¿no? Herramientas que los ayuden a ellos a poder autorregularse y también a la vez poder manejar las situaciones con los niños que tengan este tipo de características. Por otro lado, vamos a encontrar justamente la parte teórica, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a estar viendo los fundamentos teóricos, las características según las edades. Es importante saber qué características presentan los niños en función a estas edades. Desde, por ejemplo, vamos a estimar los 4, los 7 y los 10 años, que son las edades que por lo general utilizo para poder manejar características que puedan delimitarse, ¿no? Tomando en cuenta desde la etapa preescolar con los niños de 4 años, donde ya, si bien es cierto, están saliendo digamos así, del proceso de apego que tienen en casa, pero que a la vez también involucra un trabajo del manejo de regulación emocional en niños pequeños, ¿no? Porque todavía son bastante impulsivos a esta edad. Sin embargo, ya a los 7 años vamos a encontrar características mucho más de mayor conciencia, quizás no del nivel de maduración, pero sí de conciencia, ¿no? De entender qué está bien, qué está mal, por ejemplo. Y bueno, los 10 años que ya vamos a ver más adelante también con respuestas más lógicas, ¿no? Pensamiento más abstracto, por ejemplo. En cuanto a las características importantes, o perdón, las estrategias importantes que vamos a ir viendo y que ayuden justamente al desarrollo con el niño en el aula también, ¿no?
herramientas, ¿no? Prácticas de regulación, pero en este caso de regulación conductual, ¿no? El comportamiento que ellos presentan y cómo pueden a través de ciertos, digamos, ciertas acciones poder regular justamente el estado emocional que puedan estar presentando en ese momento. Técnicas y actividades innovadoras que nos ayuden también a poder trabajarlo dentro del aula. Y bueno, finalmente un caso práctico. ¿Ya? Muy bien. Tomando en cuenta estos puntos, vamos a visualizar en principio los objetivos. ¿Ya? Dentro de ellos, justamente, proporcionar estrategias y herramientas prácticas sustentadas en la evidencia para el manejo de la impulsividad, ¿no? De estudiantes con TEA y TDAH. En este caso, favoreciendo la autorregulación por encima de las respuestas correctivas, porque hemos mencionado justamente que a veces las respuestas correctivas pueden estar más que nada buscando más la sanción o a veces también generando etiquetas, ¿no? Les mencionaba el día de ayer justamente sobre lo que involucra el efecto Pigmalión y muchas veces los prejuicios que podemos tener ya sobre ciertos niños también. Entonces, lo que basamos es no en castigo, sino en trabajos también. ¿Me permite escribir? Y sin embargo, lo que sí buscamos es justamente que ellos tengan respuestas o el docente tenga respuestas más adecuadas justamente para poder manejar situaciones difíciles con los niños que tengan estas conductas impulsivas. Eh, Diana, seguramente al final te van a dar respuesta, ya seguramente te están viendo también por aquí, por el chat, ¿ya? Siguiente, también vamos a ver objetivos específicos, donde vamos a buscar justamente diferenciar los mecanismos que originan la impulsividad en el TDAH y en el TEA para ajustar la intervención según cada perfil. Y voy a hablar según cada perfil, no solamente en la condición que presente el niño con TDAH o con TEA, sino también estoy hablando de que dentro de estas, de la condición, cada niño tiene, digamos así, una forma distinta a nivel, por ejemplo, el TDAH de responder. Si bien es cierto, ambos diagnósticos, tanto en el tema de la condición de TDAH como de TEA, digamos, su baja tolerancia a la frustración hace que ellos tengan respuestas bastante impulsivas. También es cierto que cada uno de ellos va a estar delimitado en función, por ejemplo, a estructura cultural, a contexto, ¿no? Dentro del ámbito familiar, también va a estar unido, por ejemplo, a sus propias características personales. Entonces vamos a ver también que si bien es cierto, hay condiciones y sus propias características, pero también se determina en función a su misma rasgo de personalidad y también al tema de su historia familiar. Emplear herramientas visuales y conductuales, como por ejemplo el semáforo conductual, temporizadores, economía de fichas, para poder anticipar y regular también la impulsividad. Reducir los factores ambientales que incrementan la probabilidad de una respuesta impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay que justamente identificar cuáles pueden ser los posibles detonantes que involucren justamente en este incremento de respuestas impulsivas. Diseñar planes de conducta individualizados basados en el refuerzo positivo y en señales de autorregulación acordadas con el estudiante. Este diseño de plan de conducta individualizado hay que tomar en cuenta que lo que funciona quizá con un alumno con una condición como por ejemplo TDAH no necesariamente va a funcionar completamente en otro niño con la misma condición. Ya mencionábamos justamente con el tema de ajustar propiamente el trabajo que se va a realizar también, en este caso el diseño, en función al trabajo y al perfil que tenga el niño, ¿ya? Bueno, vamos a ver en principio los fundamentos teóricos y para ello vamos a unir justamente este cuadro que es importante identificarlo, que va a tener en esta oportunidad tres dimensiones que son las que vamos a identificar. La parte justamente neuroejecutiva, que es justamente la de TDAH, y la teoría de Barclay nos dice justamente que explica la impulsividad como un déficit primario de inhibición conductual. Quiere decir que muchas veces ellos no manejan bien el tema de, digamos así, regularse y poder tener una respuesta más adecuada. Entonces, esto dificulta justamente tener respuestas adecuadas donde, por ejemplo, ellos puedan aprender a perder, donde puedan aprender a esperar. Por eso muchas veces detonan rápidamente y pueden tener respuestas bastante impulsivas. ¿Cuáles son los detonantes?
hay que tomar en cuenta sobre las tres consignas de la baja tolerancia a la frustración, que también lo he mencionado en varias oportunidades. El tener que tener en cuenta qué es lo que lo puede detonar. Una de las cosas que lo detonan, por ejemplo, es el tema de la pérdida, ¿no? Aquello que no salga como ellos desean puede ser un detonante. Supongamos que de repente esperan terminar toda la tarea y no lo pueden hacer, entonces puede ser un detonante. Quizá el aprender a esperar, ¿no? Esperar tu turno. Ellos en ese momento quieren ser atendidos por la docente y es muy probable que estén insistiendo, 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 sobresaturando a la maestra y obviamente ante ello tener una respuesta un poco también explosiva. Entonces, tenemos la segunda consigna, que es justamente el que ellos tienen que aprender a trabajar su paciencia. En el tercer punto vamos a ver justamente el aprender a escuchar, porque normalmente cuando ellos ya están como que bastante desbordados, cuando están ya con su frustración al máximo, en el caso de los niños con TEA pueden llegar a generar una crisis, en el caso de los niños con TDAH pueden tener respuestas mucho más impulsivas, ¿no? Entonces, también hay que identificar, por ejemplo, qué pautas les podemos dar en ese momento, porque ya cuando ellos están en una crisis, por ejemplo, ya ahí no se va a escuchar, el niño ya no escucha en ese momento, ya perdió la orientación de tiempo, espacio, y normalmente se deja llevar justamente por la emoción, ¿ya? En la segunda dimensión vamos a ver la parte sensorial cognitiva y esto está relacionado justamente al grupo de niños con una condición de TEA. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la sobrecarga sensorial, la rigidez cognitiva y la dificultad de anticipación social. Hay que tomar en cuenta cuáles son las sobrecargas sensoriales, ¿no? En el caso del niño con TEA, los sentidos tiene un punto muy importante. Entonces, supongamos que de repente los niños tienen dificultades para los ruidos o de repente hay ciertos ruidos que les incomoda muchísimo. Entonces también hay que identificarlo y saber cómo manejar. Para eso vamos a tomar en consideración, primero, identificar cuáles son aquellos sentidos que los tengan mucho más hipersensibles. Cada uno de ellos quizá tienen mayor sensibilidad a los sonidos, otros quizá tienen mayor sensibilidad a las texturas. Hay niños que tienen mayor sensibilidad también a la parte, por ejemplo, olfativa. Entonces, si bien es cierto, cada uno de ellos manejan el estado sensorial, pero también es importante definir cuáles son justamente los niveles más altos que presentan cada uno de ellos. La rigidez cognitiva está basada justamente en esa premisa que les mencionaba sobre la flexibilidad, pues muchas veces ellos van a buscar que las respuestas las tengan inmediatamente, van a buscar de repente que las cosas salgan como ellos lo tenían planeado. A esto nosotros lo basamos en las expectativas que a veces pueden presentar. Y también vamos a encontrar el tema de la dificultad de anticipación social, ¿no? Esa dificultad que se une justamente al tema del aislamiento, a tener que justamente hablar, conversar con otros niños y tener que, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Si hay rigidez cognitiva, entonces va a haber dificultad para poder integrar información diferente a la que estoy pensando. Entonces, por ahí viene justamente esa problemática. En cuanto a las funciones prácticas, vamos a explicar la impulsividad como resultado no de anticipar consecuencias sociales, no como falta de inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar entender que muchas veces la sobrecarga sensorial, el tema de las expectativas que pueda tener el niño sobre lo que se imagina que va a suceder y el tema de la anticipación social, o sea, cómo va a responder la sociedad. Ellos ya antes de integrarse a los grupos sociales muchas veces ya se imagina los peores escenarios, ¿no? Como por ejemplo, mis compañeros no me van a querer hablar, quizás no van a querer jugar el juego que yo quiero jugar, entonces mejor para eso sigo leyendo mi libro, por ejemplo. Entonces, ya antes de intentarlo, ellos ya automáticamente por su visión, por su propuesta que ellos mentalmente tienen, muchas veces se inhiben y no intentan justamente participar con otros compañeros. Ahí es donde justamente nos explica lo importante que es entender cómo muchas veces
las consecuencias están relacionadas a lo que ellos más imaginan o más está relacionado a lo que ellos piensan y no necesariamente a lo que están viviendo en ese momento. Por eso es que los niños con TEA tienen esta anticipación permanente, ¿no? Donde normalmente el miedo a lo que pueda suceder los lleva a presentar constantemente estas sensaciones. Por último, tenemos también la actitudinal e interpretativa, ¿ya? Esto según Grene, y nos dice que la disciplina colaborativa, ¿no? Va a reformular la impulsividad como habilidad no desarrollada. Esto quiere decir la autorregulación, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración, no como desobediencia. Para esto es importante justamente trabajar en función a los modelos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mis actitudes van a tener que ser al inicio entrenadas y el entrenamiento se une también a un modelo que tengo que seguir, o sea, viene desde justamente la parte del orientador. Esto quiere decir la maestra sombra, la maestra tutora. Si tengo una maestra que puede manejar tono al hablar, su respiración y su ritmo, me enseña a mí también a poder trabajar esta corrección en cuanto a mi forma de poder de repente responder ante ciertas situaciones. Entonces, el modelado o el modelo, ¿no? Va a ayudarnos también desde la parte actitudinal a cambiar muchas de las conductas que podemos presentar, ¿ya? A ver, ¿qué dicen por acá? Qué curioso. Melissa me dice lo siguiente. Y esto, bueno, voy a salir un poco del panorama, pero vamos a mencionar lo que dice Melissa. Melissa nos dice, ¿por qué se dice que se dicen? Ojo, ese se dice suena mucho a lo que a lo que la sociedad menciona, ¿no? Los prejuicios, pero vamos a entender un poquito, ¿ya? ¿Por qué se dice que las personas con TDAH suelen sufrir de depresión y ansiedad? Porque los niños y los adultos con TDAH, recuerden que son bastante hiperactivos. Entonces, al haber una hiperactividad, no solamente se une a su tema físico, sino también a su tema mental. Corren mucho mentalmente. Entonces, como ya se están, ellos es como que inician algo, muchas veces no lo terminan porque ya vieron otro aspecto que les llama la atención y les motiva y le ponen toda la atención, pero una vez que se les quita el interés, también lo dejan. Entonces, estas, estas, estos cortes que pueden llegar a tener, el tema de no ser constantes en una actividad, pueden muchas veces ser también cuestionados y al ser cuestionados por su mismo nivel de hiperactividad mental que tienen también, hace que ellos mismos se cuestionen. Entonces, una mente que normalmente se hace muchas preguntas es una mente ansiosa, porque la ansiedad tiene una cualidad, pero también puede llegar a ser una debilidad esa cualidad y es justamente la creatividad. Son personas muy creativas. Entonces ellos pueden crear cosas buenas, como por ejemplo canalizar esa cantidad de pensamientos en cosas como por ejemplo un dibujo, una pintura, quizá una melodía, pero muchas veces también pueden crear muchas ideas negativas. Entonces, imagínate si empiezas a crear varias ideas negativas, al inicio puede ser ansiedad y si no es tratada, ya hemos mencionado que la ansiedad también en el tiempo puede seguir creciendo y se convierte en una depresión, ¿ya? Entonces, bueno, hay mucho prejuicio en esto y sí, es cierto, hay niños que obviamente incluso habrían otros indicadores o comorbilidades que también, si leemos un poquito más, vamos a ver que científicamente nos mencionan que, por ejemplo, los niños con TDAH, sobre todo en el caso de su condición, llegan a también presentar conductas como un TLP, que es un tema ya más de salud mental, un trastorno de límite de personalidad. Entonces, hay algunas informaciones que nos mencionan sobre estas relaciones donde la condición de un TDAH puede llegar a presentar otro tipo de problemas de salud mental, como desde ansiedad, depresión y también, por ejemplo, TLP. Recordemos que el tema es, sobre todo, no entiendo lo que dice Sandra. No sé si en todo caso podrías redirigir la pregunta porque no entiendo bien lo que mencionó. Entonces, lo que quiero que se tome en cuenta aquí es, todo depende mucho de la prevención.
Entonces se trabaja mucho desde aquí porque como docentes también nosotros vamos a hacer un trabajo de prevención. ¿Y cómo tú previenes? Avisando al papito y a la vez también haciendo seguimiento. Entonces es importante el trabajo de seguimiento también por parte del docente y por eso es que hablamos de un trabajo interdisciplinario, donde en el caso de los niños con una condición, no solamente vamos a trabajar con el docente, tiene que trabajarse docente, padres de familia, maestros sombras, si es que hay, y especialistas que estén involucrados también, ¿ya? A ver, vamos a leer lo que nos menciona por acá Lid. A ver, nos dice, ¿qué se podría hacer con un niño de 9 años que no tiene miedo al ser reprendido, ya que vive con padres separados y por ello el niño ya no le importa nada, ni ser castigado, siendo malcriado con los demás profesores y abusa de su tamaño y contextura, nos dice Lid. Bueno, a ver, hay que tomar en cuenta que cuando el niño viene de una situación de separación, ya viene con algunos miedos, ¿no? Sus inseguridades están basadas en que en cualquier momento me pueden abandonar, en que en cualquier momento de repente eh, mis padres se pueden ir. Entonces, obviamente ya desde esa premisa, eh, cuando uno siente miedo puede tener tres respuestas. Hay que tomar en cuenta eso también. Una respuesta es el afrontamiento. La segunda respuesta es la evitación y la tercera respuesta es la paralización. Entonces, afrontar no significa enfrentar, pero muchas veces también es cierto que pueden canalizar sus miedos a través de una conducta evitativa, o sea, me convierto pongo una barrera bastante sólida para evitar justamente verme afectado por ese malestar, ¿no? Entonces, aparentemente me veo fuerte, pero en el fondo pues puedo estar teniendo ciertas carencias. Entonces, es una estrategia sobre todo, ¿no? Que puede estar presentando, ¿no? Más desafíos, más lucha de poder, perder la autoridad, ¿no? Deterioro de las relaciones, o sea, todo esto puede estar unido justamente a los miedos que está presentando. Eh, hacer para que pueda, ella al principio trabajaba en mesa, pero ya no come ni sin sentarse y solo juega con su pelota, llevarla al parque. Ah, ya. Bueno, lo más importante es, por ejemplo, empezar a trabajar con ella en el desinhibirse de esa postura de cierre que se ha colocado, ¿no? Y donde puede estar relacionada también a, como le dije, a los miedos, pero sí es un trabajo que se tiene que integrar tanto en la escuela como en la familia también, ¿ya? Hay que utilizar muchísimo el tema de disciplina positiva, refuerzo positivo, trabajar elogios, es como un niñito que al ser herido, ¿qué es lo que hace? Saca su defensa, ¿no? Entonces puede mostrar una conducta mucho más evitativa, radical, quizá. Entonces nosotros vamos a trabajar a través de los elogios, la validación y también, por ejemplo, el trabajo con la familia. Desde ahí podemos cambiar un poco la perspectiva que tiene la niña, producto justamente de las situaciones que esté viviendo, ¿ya? Y bueno, ¿por qué habla de disciplina positiva? Porque cuando nosotros hablamos de disciplina positiva tenemos que tomar en cuenta que trabajamos firmeza, pero por otro lado también trabajamos amabilidad. O sea, no es que dejemos que la niña haga lo que desee y que solamente le vamos a validar. Validamos las cosas, sus sentimientos, ¿no? Sancionamos o nos ponemos firmes si es que de repente la niña tiene conductas inadecuadas. Y valoramos, elogiamos las pequeñas cosas o avances que la niña tenga. Mientras más reforzamientos inmediatos le demos a la niña por una conducta adecuada, la niña puede ir cambiando esa conducta inadecuada por estas conductas que están siendo reforzadas. ¿Ya? Muy bien. Para niños neurodiversos, ¿cómo sería el guiarlos a que aprendan una forma de currícula educativa en proceso al año para su aprendizaje? A ver, cuando hablamos de una currícula adaptada o adaptativa, estamos hablando de que de acuerdo hay que ver ritmo, hay que ver estilo, ¿no? O sea, su forma en que aprende para poder llegar al niño. Por eso decíamos que cada niño tiene un perfil diferente.
Si empezamos a identificar, por ejemplo, que el niño aprende mejor viendo, ¿no? Que por lo general es así, aprende más viendo, entonces no voy a hablar mucho, más bien voy a dar más información visual. Desde ahí empiezo a adaptar mi trabajo para poder llegar al niño. Mi ritmo también tiene que cambiar, porque quizá con otros niños puedo trabajar 5 ejercicios al día, pero con él solo, o digamos en la actividad que estés haciendo, pero con él vas a tener que trabajar solo quizá uno al inicio y gradualmente irás avanzando a 2 ejercicios, luego a 3 ejercicios, en la medida en que el niño vaya a su ritmo, a su tiempo y no lo saturemos. Por eso hablamos de esta currícula adaptada, porque normalmente es una currícula que aquí en Lima, Perú, lo trabajamos al 50%, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que se le pide la mitad de las actividades que otros niños en el aula realizan. No va al colegio, solo en casa, pero la mamá dice que hay que ir al ritmo de la niña, pero si el ritmo es solo ir al parque nada más. Ya. Eh, no sé si me estoy equivocando porque hay 2 personas distintas, ¿no? En el caso de Liz, creo que ya les mencioné la información. Y en el caso de la niña que tiene TEA no verbal, imagino que es una niña que tiene una condición de TEA nivel 2, probablemente. No mencionas la edad tampoco en este caso. Eh, cuando queramos una respuesta, Evelyn, mucho más profunda, me gustaría que me coloques, por ejemplo, la edad, porque la edad también es importante para determinar. Hay puntos específicos que nos van a ayudar. La edad, este, las actitudes o características que ves en tu niño, que sean específicas, y situaciones específicas que tú me puedas mencionar para poder darte mayor alcance. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que un niño con TEA, lo que podemos hacer es exigirle un poquito. Por ejemplo, supongamos que quiere tomar agua y si nosotros queremos que el niño empiece a trabajar más en el tema del lenguaje, vamos a utilizar, por ejemplo, pictogramas, pero por otro lado también vamos a utilizar un poquito de exigencia, ¿no? Por ejemplo, le decimos, ¿quieres agua? Y te dice agua o te señala, entonces le dices sí, ya. Entonces tú tienes que decir, a ver, dime agua. Entonces le vamos a exigir a que hable un poquito. Así te diga agua, ya lo hizo. Y eso es igual a que le des agüita, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es que la exigencia le ayuda a la niña a trabajarlo, ¿ya? A ver, entonces, sería importante que trabajes pictogramas, Evelyn, por un lado, y trabajes por el otro lado, exigirle un poquito a que ella dé algunos sonidos para ir avanzando en el proceso de que le ayudemos a verbalizar. No verbaliza mucho, no, como te digo, me tienes que decir un poco la condición, pero vamos a ayudarle para que al menos vaya exigiéndose un poquito a que hable algunas palabras, ¿no? Algunas palabras y con eso pueda, pues, al menos comunicarse de alguna manera con las personas también, ¿ya? Siguiente, niño de 3 años, presuntamente niño con TDAH, habla bien, pero en las terapias que lleva no habla. Le tienen que sacar las palabras, asiente con la cabeza. Cada niño tiene su ritmo, Leila. Quizá todavía no se siente en completa confianza con su profesional que esté a cargo. Ya la profesional me imagino que tendrá sus propias estrategias para tratar de que el niño hable o llegar al niño para poder manejar las estrategias que requiera. Me imagino que sobre todo el tema de aprender a regularse, el tema de aprender a pedir permiso, o sea, actividades que de repente ya la profesora tenga, la especialista, la psicóloga tenga que trabajar con él, ¿ya? Mi niño tiene 7 años, diagnosticado con TEA no verbal y la maestra dice que no conecta. La maestra dice que el niño tiene alterado su sistema sensorial, por lo cual quiere tocar todo. Bueno, como les decía anteriormente, ¿no? Los niños con TEA tienen bastante hipersensibilidad, entonces cada uno de ellos es distinto. Muchos de ellos tienen justamente la parte de querer tocarlo todo porque se comunican y se transmiten a través de justamente el tacto también. Entonces, hay ciertas texturas que les agradan mucho más y eso quizá va a hacer que a cada rato se levante, por ejemplo, para poder adquirir o ir a eso que le genera cierto placer o cierta tranquilidad. Entonces, también la profesora sería bueno que identifique
cuáles son de repente algunos objetos que tenga en el aula y que lo estén llevando a que constantemente, no sé, se levante, que no siga las consignas. Y hay que explicarle a la profesora que es importante que con ellos trabajemos, ¿qué cosa? Ayudas visuales, porque con un niño con TEA lo que normalmente nos ayuda bastante es trabajar ayuda visual. Quiere decir darle pautas específicas de lo que queremos lograr con el niño. No sé, supongamos que queremos que el niño aprenda a levantar la mano cada vez que se va a levantar, o quizá que, supongamos, está muy tenso y sepa dónde ir, por ejemplo, a su lugar de calma. Entonces, la parte de pictogramas y la parte de ayudas visuales nos ayudan a poder comunicarnos con ellos si no son todavía verbales. Y como les vuelvo a repetir, si desde casa empezar a exigirles un poquito a que vayan hablando, cuando, por ejemplo, les damos o ellos desean algo y antes de dárselo hay que decirles para que ellos empiecen a decir o balbucear alguna de estas palabritas, ¿ya? Ok, veo que hay varias preguntitas, pero vamos siguiendo, vamos avanzando. Me he quedado con Xiaomi, de ahí sigo Margaret. Ok, aquí voy a hacer una coherencia del modelo integrado, lo que hemos visto anteriormente, y estas tres perspectivas no compiten entre sí. Cada una responde a una pregunta distinta sobre el mismo comportamiento observable, o sea, en este caso la impulsividad. Por eso, las preguntas que vamos a mencionar son las siguientes. ¿Por qué ocurre el TDAH? Y bueno, según esto, según la teoría de Barclay, nos va a mencionar justamente que lo que ocurre justamente en el déficit de sus impulsos, ¿no? Ejecutivos son los que hacen que muchas veces ellos respondan inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay algo que de repente les llama la atención, los motiva, o de repente hay un exceso de energía que hace que ellos automáticamente busquen justamente levantarse, estar en movimiento, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de una impulsividad que ellos tienen desde la parte ejecutiva para mantenerse, digamos, en este caso, sentados, ¿ya? O en un mismo espacio, en una misma actividad también. ¿Por qué ocurre en el TEA? Bueno, según la teoría, la sobrecarga sensorial, la rigidez y la anticipación social. Por eso, en este caso, es distinto el TDAH, aunque la conducta se vea igual. Y es distinto porque mientras que el niño con TDAH se levanta y tiene mayor actividad física, mayor, digamos así, conductas de hiperactividad, en el caso con el niño con TEA, tiene mayor sobrecarga o estimulación sensorial, ¿no? Ahí hay que identificar, por ejemplo, cuáles son los sentidos que lo tienen mucho más desarrollados y sobre eso empezar también a trabajarlo. No desde el aula, porque aquí ya viene la parte terapéutica, donde sí tiene que trabajarse también, sino darle justamente pautas donde al niño le ayuden también a trabajar esta sobrecarga, por ejemplo, sensorial. Se me ocurre de repente algunas texturas que lo mantengan más tranquilo, ¿no? Identificar para cuando de repente el niño tiene una situación de crisis, poder utilizar, por ejemplo, nuestras bolsitas de calma o nuestra cajita de calma para que le ayuden a regularse. Desde la parte de la rigidez, que es justamente las expectativas que les mencionaba anteriormente, ¿no? Muchas veces ellos se imaginan una situación y cuando no sale como ellos de repente lo esperaban, pueden llevarlos a que se presenten estas conductas. La anticipación social, como les decía anteriormente, ¿no? Un pensamiento catastrófico que a veces ellos ya se imaginan situaciones que hace que muchas veces se anticipen y esto hace que bloqueen la posibilidad de poder justamente buscar un contacto social. Entonces, si se dan cuenta, por un lado hay una respuesta hiperactiva, pero por aquí hay más sensibilidad, hay mayor sensibilidad sensorial, ¿ya? En cuanto a cómo debo interpretarla y responder, bueno, según Greene nos dice, ¿no? Que hay un marco actitudinal, es un déficit de habilidad, no de voluntad. ¿Y por qué hablo de un déficit de habilidad? ¿No? Porque muchas veces ellos, la misma conducta impulsiva hace que se levanten. Entonces, no es que ellos realmente quieran tener esta conducta, sino inmediatamente en su mente se activan ciertas regiones que lo que hacen es que ante una situación que les llama la atención, que les gusta, o de repente por el mismo hecho de no poder quedarse permanentemente en un solo espacio, busquen constantemente actividades que los hagan tener mayor atención, como que los tengan mayormente motivados, ¿ya?
Desde las características, según las edades, vamos a encontrar, por ejemplo, algunos puntos. Les mencionaba justamente que estoy considerando tres edades importantes, 4 años, 7 años y 10 años, ¿ya? En los 4 años, que es la etapa preescolar, vamos a ver que esta edad, la impulsividad puede permanecerse normal del desarrollo, porque no se va a notar mucho, ya que son niños que por lo general son bastante inquietos propiamente por la edad. Entonces, ya de por sí en los niños a esa edad hay baja tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, como que les cuesta esperar, como que hay de repente dificultades para entender cuando les dicen que no. Entonces, por eso es que de repente todavía no se identifica claramente. Pero sí vamos a encontrar algunas características que nos van a poder ayudar quizá a identificarlos y no poder confundirnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños con TDAH hay mayor dificultad para poder justamente esperar sus turnos, sus juegos, ellos quieren ser los primeros, ¿no? Muchas veces se balancean delante de los demás para querer justamente avanzar más rápido y estar adelante. Tienen movimientos justamente corporales constantes, ellos les cuesta quedarse quietos, por ejemplo, ¿no? Hay cambios también, ¿no? Constantes en cuanto a las actividades. No concluyen una actividad, ya vieron algo que les llamó la atención y buscan otra nueva actividad que realizar, ¿no? Entonces pueden tener varios cambios también. Vamos a encontrar también que hay reacciones, ¿no? Explosivas en este caso. Cuando, por ejemplo, sienten que alguien les habló mal o quizás si le quitaron un juguete. Entonces, cuando hay algo que ellos están realizando y que de repente alguien viene y se los bloquea, inmediatamente es cuando ellos presentan estas respuestas explosivas, impulsivas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los niños con TEA, vamos a encontrar que hay una impulsividad, pero suele estar más ligado a la sobrecarga sensorial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hay ciertos estímulos demasiado fuertes o demasiado sobrecargados, estimulantes, eso puede hacer que en ellos les rompa la rutina de actividades que estén haciendo y justamente presenten una respuesta más impulsiva. Ejemplo, supongamos que de repente les gusta cierto sonido, pero de repente ese sonido empezó a hacer un ruido diferente. Ellos inmediatamente lo detectan y empiezan a incomodarse. Quizás es impercibible a los sonidos de las demás personas o de las personas que están a su alrededor, pero para ellos sí. Quizá también de repente si en el aula hay ciertas imágenes con ciertos colores muy fuertes, también podría ser otra situación que los lleve a ellos a sentirse hipersensibles a través de ciertos colores, ¿no? Quizá también en el tema de las texturas, ¿no? Los olores también. Por ejemplo, vamos a ver niños a esta edad que a veces se tocan los genitales y se los huelen. Recordemos que también tienen estas conductas porque puede haber dentro de ellas, pues, algunas conductas estereotipadas, pero también pueden estar unidas a una forma de querer descargar esas sensaciones que tienen. Entonces, se pueden presentar también estas conductas en función justamente a ese plano sensorial, ¿ya? ¿Qué más? Puede verse como una explosión, ¿no? Pero estas explosiones van a ir como uniéndose a ciertos niveles de estrés. O sea, vamos a verlo de esta manera. Quizás si es que ha tolerado muchísimo tiempo un ruido, va a presentar la explosión. Si de repente se presentó el ruido, pero después de eso no pudo hacer la tarea, como no pudo cumplir con sus expectativas, son dos niveles de estrés y también lo podría llevar a tener una sobrecarga explosiva. Entonces, ellos son como que van acumulando ciertas condiciones y cuando ya no se ha prevenido, ¿no? Estas posibles situaciones que los llevan a tensionarse, pueden presentar conductas más críticas, ¿ya? Lo importante aquí es que justamente la maestra pueda observar qué conductas empiezan a presentarse y qué es lo que empieza a hacer que en el niño se incomode. Por ejemplo, en el caso de los niños con TEA empiezan a presentar movimientos repetitivos y ya ahí hay que estar observando porque es muy probable que el niño empiece a presentar una conducta de crisis. En el caso de los niños con TEA, por ejemplo, la respuesta es mucho más irascible. Ellos muchas veces pueden gritar, pueden golpear, pueden jalar, y en ese momento ya el niño ha perdido el control, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los niños de 7 años, vamos a encontrar
otras características. El entorno escolar empieza a exigir más autorregulación. Ya aquí, por ejemplo, lo que se busca es que el niño aprenda a esperar turnos para hablar, que se mantenga sentado, que siga instrucciones, ¿no? Eh, lo que hace que muchas veces se vea mucho más claro las conductas en el caso de los niños con TEA y con TDAH. Como ya hay mayor conciencia y el niño por lo general entiende mejor estas premisas, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en el caso del niño con TDAH empieza a interrumpir constantemente la clase, ¿no? O quizá de repente también responde antes de que terminen de hacer la pregunta. Recuerden que son bastante impacientes, ¿no? Entonces, como que ellos ya tienen las respuestas rápidamente. También pueden presentar, por ejemplo, situaciones donde, ay, no leo bien, levantarse de su sitio a cada rato, ¿no? Es otra situación que también se presenta. También la dificultad para seguir instrucciones. Entonces, mientras que a los 4 años era algo como que más establecido dentro del grupo y no se detectaba tanto, a esta edad sí se va a detectar, es mucho más claro estas diferencias. ¿Qué pasa con los niños con TEA, por ejemplo, no? Hay mayor impulsividad ante la ruptura de rutinas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son sus rutinas? Los niños con TEA son bastante estructurados, entonces ellos buscan justamente mantener actividades ya establecidas, seguramente ya se le habituó al niño a ciertas actividades y cuando algo de repente va a romper su rutina, ¿qué puede ser una ruptura de su rutina? Que le cambien de actividad a última hora, que de repente el horario diga que van a hacer, que le toca matemática, pero la profesora va a hacer lenguaje. Entonces, cosas como estas que llevan un tema de adaptación frente a los cambios, al niño con TEA le cuesta mucho más, ¿ya? Vamos a encontrar también dificultades para anticiparnos a a la consecuencia social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, pues, en el caso de los niños, el tener que pedir algo que les guste, ¿no? Muchas veces ellos no hablan, simplemente se lo llevan, ¿no? Supongamos que de repente su amiguita trajo, no sé, se me ocurre un lapicero que tiene un color que es llamativo para el niño, va a ir automáticamente, lo va a tomar y se lo va a llevar. Entonces, para el compañero es como, ¿por qué estás agarrando mis cosas? Y ahí empieza justamente una complicación, porque muchas veces el niño, en función a la demanda o al interés que tenga, ya puede ser en este caso por la parte sensorial o por los, digamos, el deseo que tiene sobre algún objeto, podría presentarse un conflicto, ¿ya? Entonces, es importante identificarlo para también empezar a trabajar con qué? Con ayuda visual. La ayuda visual en función a poner límites, a que el niño aprenda a primero, por ejemplo, pedir permiso antes de tomar algo que no es suyo, ¿no? Consignas claras, instrucciones claras al niño, claras y cortas, ayudan a que el niño pueda tener una mejor comunicación y entienda mejor las reglas. Clave de observación, en TDAH la impulsividad tiende a ser más generalizada a lo largo del día. En el caso del TEA, suele concentrarse en momentos específicos. Por ejemplo, cuando hay una desregulación sensorial, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando quizá hay un ruido fuerte, cuando se cambió alguna actividad, cuando de repente no le dan aquel objeto que él desea. Entonces, esto podría llevarlos recién a que se active ese nivel de desregulación, ¿no? Llamada crisis, en el caso de los niños con TEA. En el caso de los niños con TDAH, pues ya estamos viendo que está más unido a su hiperactividad, ¿no? Al impulso de querer hacer las cosas rápido, de querer de repente intervenir en las actividades, ¿no? Es como que ya ellos quieren rápidamente completar acciones, actividades. En el caso de niños de 10 años vamos a encontrar que aumenta la exigencia de autocontrol, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mayor trabajo en equipo, ¿no? Códigos de convivencia entre pares y las consecuencias sociales de la impulsividad se vuelven más visibles al propio niño. Por eso quizá también vamos a encontrar que en los niños que ya empiezan a entrar a la edad de la adolescencia y que presentan esta condición de TDAH se cuestionan mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que van a cuestionar? Van a cuestionar el tema de las amistades, ¿no? De cómo los ven sus compañeros, se cuestionan por qué son así también, ¿no? Entonces, ahí empieza justamente todo
un proceso existencial en el niño, ¿no? Donde muchas veces entra en una discrepancia entre lo que quiere hacer eh, por una conducta ya inhibitoria, que muchas veces no lo puede controlar, y lo que quisiera controlar para poder, digamos, adaptarse y entrar al sistema social, ¿ya? Entonces, aquí en el TDAH vamos a encontrar que hay impulsividad verbal más que motora. ¿Qué quiere decir? En este caso, hablan, se defienden, muchas veces pueden atacar a nivel verbal también, ¿no? En algunos casos pueden tener comentarios fuera de lugar o también pueden tener interrupciones en la conversación de otros grupos, ¿no? ¿Qué más? Dificultad para pedir para medir las consecuencias de las acciones que están haciendo, ¿no? Muchas veces ellos no miden las sanciones o las consecuencias de sus actos, ¿no? Muchas veces simplemente lo hacen porque emocionalmente tienen ese deseo de hacerlo y luego recién después se sienten responsables, quizá después se arrepienten de lo que ellos han hecho, porque obviamente ven que las cosas se salieron de control y no pudieron en ese momento calmarse, ¿ya? También encontramos que hay mayor riesgo de conflictos con pares. En este caso, por ejemplo, hay mayor reactividad, ¿no? Ya hemos mencionado que aquí hay mayor verbalización. Quizá no hay una respuesta tan física de impulsión, pero sí como que tienen la respuesta en la boca, ¿no? Ahí la tienen inmediata, ¿ya? A esa edad, el niño ya puede participar en la reflexión sobre su propia conducta, qué es lo que pasó, ¿no? Tratar de entender lo que está sucediendo con ellos. Por eso es importante que los docentes justamente puedan darles como un feedback de lo que están viendo también y enseñarles a ver también la otra parte, que es importante, no solamente la validación, sino también, por ejemplo, qué cualidades tiene el niño para que nos centremos más en tratar de abordar en sus cualidades y que él también los vea más que de repente en sus dificultades, ¿ya? No buscamos con esto premiar a los niños, ojo, lo que buscamos es que el niño se sienta seguro de que también tiene cosas buenas, porque de por sí ellos después de una conducta impulsiva se sienten bastante bajoneados, ¿no? Y se arrepienten. Recuerden que el arrepentimiento luego los lleva ¿a qué? A un sentimiento de culpa, ¿ya? En el caso de TEA, la impulsividad puede aparecer como respuesta a la incomprensión de las normas, ¿no? Por ejemplo, los niños con TEA aquí van a ser bastante selectivos. Si ven que su compañero tiene algunas conductas que no van con ellos empiezan digamos así, a distanciarse, ¿ya? Los que antes eran sus amigos, quizá ahora ya no los ven tan agradables. Si ven que de repente estos niños empiezan a hablar mucho, de repente tienen una conducta que no es muy favorable, porque recuerden que el niño con TEA es como que muy unido a las reglas, y es tan unido a las reglas que cuando de repente la docente no cumplió con una regla, se lo dice también abiertamente, ¿no? Por eso es que son niños bastante, como que bastante correctos. Esa idea de esa postura tan correcta es lo que a veces los hace a ellos muy rígidos también, ¿ya? También suelen acompañarse de frustración por la dificultad para poder justamente relacionarse socialmente como quisieran. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños con TEA tienen ¿qué les digo? Como una fijación por algunas cosas que les agradan. Entonces, supongamos que de repente en la conversación hablaron sobre, no sé, los animales del mar y el niño tiene una fijación con los animales del mar, el niño puede hacer un monólogo de minutos hablando del tema que le gusta, sin dejar que los otros compañeros hablen. Entonces, eso también hace que en él se sienta mal, porque a veces siente que no lo están escuchando y en realidad es que ha pasado mucho tiempo hablando del tema, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces, solo para concretar en ese punto, las características, si se dan cuenta, al inicio no se notan mucho, pero luego a medida que van creciendo ya es mucho más notorio. Y cuando llegan todavía a la edad de los 10 años, vamos a encontrar que hay mayor reflexión del niño y puede sacar pues mensajes o respuestas que no necesariamente son adecuadas para ellos, porque empiezan a verse a ellos mismos como problemas, empiezan a etiquetarse, entonces vienen con muchos conflictos internos por estos motivos, ¿ya?
A ver, ahora sí, vamos a ver aquí qué me dice. A ver, mi niño con TEA de 5 años en el aula no quiere estar en ella, sale corriendo y si lo hace entrar, golpea, patea, empuja, solo quiere jugar con sus carritos afuera. Entonces, Margaret, si tenemos un tema de que tengo un niño que quiere estar jugando a cada rato, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle tiempo. El niño con TEA entiende, el niño con TEA se adapta. Le lleva un tiempo la adaptación, porque obviamente va a llevar un tiempo para que el niño se pueda adaptar, pero se adapta y sigue las consignas. Lo ideal ahorita aquí es, más o menos se va a llamar unos 5 días poder adaptarlo, pero tiene que haber constancia. Lo que yo te sugiero es que, por ejemplo, hagas una ayuda visual, ¿no? De lo que tú quieres que el niño realice en el aula, por ejemplo, y le vas a decir que vamos a tener pequeños espacios, porque sí, el niño con TEA puede tener pequeños espacios de 3 minutos para que pueda salir un rato, ver su carrito, jugar un ratito con su carrito de 3 minutos, pero cuando la hora de tiempo, por ejemplo, ¿no? Se haya acabado los 3 minutos, es hora de nuevamente ingresar al aula. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de regular por pequeños periodos, espacios para que el niño pueda tener actividades o pausas activas, le vamos a llamar de esa manera, y actividades donde pueda volver a regresar al aula a hacer algunos trabajos que tenga que realizar. Pero todo eso tiene que estar plasmado en tu ayuda visual, para que el niño lo vea, ¿no? Y sepa, Juan, mira, hoy día vamos a estar en la carpeta y vamos a sacar el cuaderno de matemática, terminamos con el cuaderno, salimos a las pausas a jugar con el carrito por 5 minutos. Ya, todo eso tiene que estar en tu ayuda memoria, en tu ayuda visual, para que justamente lo ayude al niño a saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, después de haber acabado dichas actividades, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que le va a ayudar a poder orientarse. ¿Qué más? El niño con TEA de 6 años, el año pasado trabajaba en aula, se sentaba y realizaba actividades. Ahora ya no quiere. Se sale y se ríe de sus travesuras. Carla, cuando un niño tiene un retroceso en sus actividades, hay que visualizar, hay que observar, qué es lo que le ha llevado a que el niño presente esta actitud. Podría ser quizá, vamos a ver de esa manera, cuando hay un retroceso, cuando el niño de repente cambió de residencia, cuando hubo separación de los papás, o sea, cualquier cambio de su rutina puede generarle un retroceso. Así que hay que identificar qué pudo haber pasado y luego de haber identificado el retroceso, volvemos a utilizar las actividades que utilizamos antes para poder regularlo, lo volvemos a utilizar. Para saber justamente qué es aquello que de repente le está llevando un tiempo readaptarse. ¿Ya? Sí, porque los niños con TEA algo que les dificulta mucho son los cambios. Por eso es que a ellos no les gustan las sorpresas, porque ellos quieren tenerlo todo controlado, ¿no? Regulado. A ver, ¿qué más me dice? Mi paciente tiene 6 años, tiene TEA, TDAH y es conductual. Tiene una mirada desafiante cuando no se hace lo que él dice. Por momentos de bloquea, dice cosas inventadas y repite muchas palabras ecolalias. ¿Ya? Ok, bueno, me estás dando todo un trabajo que tú haces con tu niño, Olga, o que te presenta tu niño. Me imagino que lo que quisiera saber es qué cosas hacer con él, ¿no? Ya tú me estás diciendo que presenta un diagnóstico de TEA y TDAH, entonces ya estamos viendo por qué justamente tiende a de repente tener respuestas inventadas, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, con TDAH, sí es cierto, es bastante creativo y le gusta estar inventándose historias que realmente no están sucediendo. Y las ecolalias, que son justamente también como parte de unas estereotipas, puede ser justamente cuando el niño puede estar nervioso. Entonces es ahí donde salen con mayor profundidad estas ecolalias. Entonces, lo primero que habría que hacer es detectar, ¿no? Qué cosas de repente son las que lo activan y que hay que hacer una psicoeducación en el caso del niño para también identificar, que el niño aprenda a identificar cuáles son digamos, estas estereotipas que se presentan o en qué momento se presentan, ¿ya? ¿Cómo trabajar con una niña con TEA? No habla nada, solo sonríe y aplaude. Bueno, ya les he mencionado.
hay que trabajar un poco de esfuerzo con la niña, también hay que saber las edades, es importante, porque sabemos que los niños con TEA tienen retraso del lenguaje, entonces se demoran mucho más para hablar, ¿ya? Quizá usar con estrategias asertivas lo que el niño, lo que al niño le distraiga. No sé bien, María, a qué te refieres o hacia qué va esa respuesta, pero si calza en las actividades, a buena hora. Mi paciente de 6 años con TEA, grado 2, tiene bastante colalia. En las sesiones repite mucho lo que le dice la profesora en el colegio. Cuando trabajamos alguna actividad, a cada rato se distrae con cualquier cosa que está en la sala o si pasa alguien, le habla. Si le pregunto algo que precise que elabore un concepto, no lo hace. En el colegio tiene maestra sombra, pero la rechaza, hasta le pega. Estoy trabajando con ella pictogramas para mejorar su conducta. También sería bueno que quizá vayas a observar cuál es el conflicto que tiene la niña con la maestra sombra, porque recuerda que es la maestra sombra la que necesitamos saber o que tenga mejor relación. Puede ser, no lo sé, se me ocurre, que el rechazo a la maestra sombra sea porque tiene un perfume que al niño no le agrada, que a la niña no le agrada, quizá tiene un color con el que va que no le agrada. Por algo hay un rechazo de parte de la niña. Entonces, algo debe haber ahí y es importante primero observarlo, ¿ya? Uy, se me fue. Ya, sigamos acá. A ver, Diana, buenas noches. Mi niño de 10 años recién ha iniciado mayor contacto conmigo. Le gusta ponerme, le agrada mi perfume y le gusta tocarme la cabeza porque dice que es suave. En mis aulas hay 3 niños con TEA de 9 años y uno de 7. En el caso del niño de 10 años, no tan comunicativo, pero poco a poco está demostrando desarrollos en el habla. Trabaja bajo supervisión y es amable. He dejado de lado las fijaciones excesivas, muy bien, y ya no se rehúsa a participar, aunque nunca le he obligado, pero sí exigido. Muy bien, trabajo de disciplina positiva. Muy bien. Excelente, doctora. ¿Qué se puede hacer en el aula de niños neurodiversos? Ya, para que no tengan sobrecarga sensorial. Habría que tener colores limitados. Claro, lo que ahora le llaman estos espacios animalistas, creo que le dicen, si no me equivoco, bastante neutros, ¿no? Para que no sea una sobrecarga para ellos. Digamos, el salón se llama aula celeste. Y ya, o sea, a ver, hay que identificar que no haya, la idea es no tener nada, no tampoco, pero sí recordemos, los colores para ellos son importantes. Un color neutro, como por ejemplo un blanco, un celeste. He visto colores que, por ejemplo, le ponen amarillo, azul, verde, ¿no? Entonces, como que es mucho, es demasiada carga, visual. Y en algunos casos no les va a incomodar, pero a otros niños sí. Eh, Utilicemos también ayudas visuales. Creo que ese es un punto importante en el caso de los niños, por ejemplo, con una condición de TEA y también a los niños con TDAH, porque recordemos que nosotros ceñimos normas estructuradas, o sea, si estructuramos todos los días en casa ciertas normas, perdón, en el colegio ciertas normas, el niño lo va a empezar a identificar y lo empieza a llevar a su día a día. Esto es como la programación. Nosotros vamos programando al niño con la actividad. Ejemplo, cuando tú te aprendes una canción, te la aprendes porque la has cantado varias veces, ¿verdad? Igual hacemos nosotros. Pero en el caso de las mujercitas, la conducta es diferente, pues tengo 3 estudiantes de... Chicas, si es que vamos a hablar de un tema, tienen que completarlo en uno, porque cuando me hablan por aquí, luego me responden por abajo, ya no sé de qué es. A ver, buenas noches. Yo, sin ser especialista en el caso, veo que un alumno de mi salón tiene fijación por un compañero, pero su mamá, que es psicóloga, me corrige y me dice que no es fijación, que eso no se dice. Bueno, sí puede haber fijación, ¿no? Hacia ciertos compañeros, porque puede ser que de repente el niño trajo, no sé, en algún momento se me ocurre, trajo algún color que le hizo recordar a un compañero que fue su mejor amigo en otro lugar y por eso es que se acerca más a ese niño, ¿no? Por ejemplo, entonces, ya cuando ellos encuentran cierta identificación con este niño,
no es fijación, en realidad, creo que le llamaríamos mejor identificación, cierta identificación con el niño, entonces, lo empieza a tener mayor contacto con el niño y trata justamente de tener una buena relación con ellos también. Cuando hablamos de fijaciones, hablamos muchísimo en el tema, por ejemplo, de las cosas que a ellos les agrada y que como les agrada, buscan, ¿no? Bastante sobre la información, conocen mucho de lo que les agrada. Por eso hablamos más de una fijación. También en el caso de una persona, pues no se va a poner a buscar información de esa persona, la va a ir conociendo en el tiempo, ¿no? Está por eso, Silvia. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Digamos, me quedé en Silvia. Ok, a ver. En cuanto a las estrategias, ya ustedes han podido ir leyendo, tenemos estrategias de anticipación. Uy, no sé qué apretado que se me ha ido. Bien. Tenemos estrategias de anticipación. Aquí recalco bastante este punto de las agendas visuales, que estas agendas también se pueden convertir en ayudas visuales que se puedan colocar, por ejemplo, en la pared, ¿no? Con la finalidad de que los niños sepan qué es lo que van a realizar. A ver, chicos, ahora nos toca la clase de, no sé, se me ocurre comunicación. Sacamos nuestra lectura, activamos, tenemos una actividad en nuestro pupitre para leer la lectura, luego trabajamos en parejas, jugamos, tenemos un juego educativo que tiene que ver, obviamente esta es la parte del aprendizaje, es lo que entiendo, y que para eso vamos a utilizar un juego educativo para transmitir o trabajar la lectura que han realizado. Y finalmente, pues, su premiación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí vamos a presentar justamente las actividades que se están realizando. Si hay algún cambio de actividades, ya hemos mencionado que es importante que se mencione al niño antes de hacer el cambio, pues a ellos no les gusta mucho la sorpresa. Utilizar también los tiempos, ¿no? Ayudas visuales de tiempo para saber en cuánto tiempo vamos a realizar esas actividades. Si, por ejemplo, ¿no? El juego educativo es algo que les agrada mucho y ellos no van a querer dejar de jugar. Entonces es importante que se les brinde los tiempos para que sepan, chicos, vamos a jugar por 5 minutos, por ejemplo, ¿ya? En el número 2, refuerzo diferencial. Aquí vamos a trabajarlo más que nada con niños más grandecitos, ¿no? Este refuerzo positivo diferencial va a ser un refuerzo que no se da de manera inmediata, como otros refuerzos cuando son niños más pequeños. En este caso se reconoce explícitamente en los momentos en que el estudiante logra esperar, por ejemplo, también inhibir una respuesta o pedir ayuda de forma adecuada. Entonces, cuando el niño ha tenido ciertas actitudes adecuadas, como esperar turnos, inhibir una respuesta, como por ejemplo levantar la mano para poder pedir permiso para hablar, pedir ayuda de forma adecuada, entonces recién cuando hemos visto que han logrado 3 actividades, entonces lo felicitamos. Por eso se llama diferencial. Ya no es refuerzo inmediato, como en el caso de más pequeños. ¿Por qué? Porque el refuerzo inmediato es, hace una buena actividad y automáticamente lo reforzamos. Aquí si te das cuenta, la profesora espera que haya logrado 3 objetivos y luego lo refuerza. Control ambiental, reducción de estímulos distractores, ¿no? En el entorno físico inmediato del estudiante, por ejemplo, la ubicación del aula, materiales visibles, solo cuando son necesarios. Aquí lo que buscamos es menos distracciones para que justamente el niño se mantenga más enfocado en sus actividades, ¿ya? Fracciones de tareas, recordemos que los niños a veces se sobrecargan. Cuando hay una sobresaturación de actividades, entonces nosotros podemos trabajarlo de manera fraccionada o en bloques. ¿Qué quiere decir? Utilizamos, por ejemplo, una tarea en el cual vamos a leer un texto y luego subrayar las ideas principales. Luego dice, escribe 3 ideas principales y posteriormente revisar y corrijo. En este caso, si te das cuenta, le han dado 4 consignas para que el niño lo realice, ¿ya? Lo que se busca con esto es que no se le dé toda, o sea, no se le dé toda la indicación de inmediato, sino se le vaya dando por pautas. A esto le podemos unir también a este fraccionamiento de tareas el tema de los bloques que les mencionaba, ¿no? El bloque sería, por ejemplo, el bloque 1, leemos el texto, ¿no? Luego de un momento vamos a subrayar las ideas principales, se les va a dar pequeños tiempos, ¿no? Pausas breves para que ellos puedan, este, eh, digamos así, calmarse y seguir con la otra actividad.
Por eso es que por cada una de estas 4 actividades que se le ha mencionado, tiene que tener espacios breves de unos 3 minutos, por ejemplo, donde él pueda respirar para calmarse y volver a continuar con su actividad, ¿ya? Por último, la profesora, ¿qué hace? Va a reforzar lo bien que en este caso el niño ha concluido su actividad. En cuanto al plan conductual individual, ¿no? Vamos a encontrar que hay planes conductuales acordados con el estudiante cuando sea posible que incluyan señales no verbales para autorregularse. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que las señales no verbales pueden ser un color que te dice que me siento tranquilo, ¿no? Puede ser de repente una mano que me dice si puedo hablar, si puedo dar mi opinión, ¿no? Quizá también podría ser un color rojo si de repente significa, un color amarillo si significa que quiero pedir ayuda. Entonces podemos darle como que ciertas simbologías a los colores para que la profesora lo identifique y el niño también. Entonces, sobre todo los niños que todavía no hablan, puedan tener a través de estas cartillas posibilidades de también comunicarse, ¿no? La finalidad es acuerdos claros, señales no verbales y colaboración fomentan la autorregulación del niño, porque ya no va a tener que obligarse a tener que comunicarse de una manera que quizás no lo vayan a entender. Y ahora, con estas ayudas visuales, que pueden ser con los colores o con las manos, o quizá con algunas imágenes que también puedan servirle al niño para que la profesora sepa cuál es su demanda, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, herramientas prácticas de regulación emocional, porque es importante que el niño también tenga herramientas que lo ayuden a regularse. Podemos encontrar el semáforo conductual, donde, como el semáforo, tenemos el verde, que es justamente que podemos mantenernos en calma o actuar. En el amarillo pensamos, porque obviamente algo nos está incomodando, y en el verde nos detenemos porque es muy probable que tengamos una respuesta no muy adecuada. Entonces, este semáforo conductual es una tarjeta visual de 3 colores que guía la secuencia, o sea, saber cuándo el niño tiene que aprender a detenerse, cuándo de repente está en mayor calma y está haciendo un buen trabajo, y cuando de repente ya entró como en crisis y no puede controlarse, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas cartillas que en realidad también podrían ser así como estas, ¿no? Colorcitos que los ayuden a que el niño identifique si se siente bien, si de repente se siente un poco incómodo o si de repente ya está entrando en crisis. Temporizador visual, es importante que el niño identifique, por ejemplo, a través de justamente digamos así, el reloj, ¿no? Qué es lo que se requiere para los tiempos de algo que les agrada, por ejemplo, ¿no? Los niños cuando de repente están haciendo una actividad que es de su gusto, de su interés, después si no se les da un tiempo pertinente, el niño no quiere salir de dicha actividad. Por eso, antes de que el niño haga alguna actividad que sea interesante para ellos, o que quizás sea un premio también, ¿no? Si hizo su actividad y se le da un premio, como puede ser, se me ocurre, pintar eh, aquella imagen que le agrade, no sé, supongamos que le gusta de repente los animales de la selva y le dan un león para que lo pinte, entonces es muy probable que se quede mucho tiempo haciendo esa misma actividad. Por eso es importante decirle el tiempo en el cual él se va a distraer, ¿ya? Que pueden ser un promedio de 5 minutos, quizás para que continúe luego con sus actividades. Número 3, economía de fichas, ¿no? En este sistema de economía de fichas ya hemos mencionado que la economía de fichas anteriormente era una economía para todo el grupo del aula. Ahora podemos utilizar una economía de fichas más individualizada, ¿no? Aquí vamos a encontrar puntos que el niño va a ir alcanzando a través de buenas conductas o buenas acciones o también resolución de conflictos que el niño haya podido resolver, ¿ya? Sobre todo lo vamos a utilizar mejor con los niños con TDAH, nos dice acá. No quiere decir que no lo podemos utilizar con nuestros niños con TEA, pero recordemos que como el niño con TEA es bastante rígido con sus respuestas, probablemente pueda llegar a querer mayor cantidad de
puntos, por ejemplo, ¿no? Recursos sensoriales, tenemos aquí herramientas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, pelotitas de calma, squisher, ligas, ¿no? Para que el niño pueda calmarse, bandas elásticas, ¿no? En las patas de la silla, que canalizan la necesidad de movimiento sin interrumpir la clase. ¿Cuál es la finalidad en estas bandas elásticas? Se les pone en la parte de los pies de la silla para que el niño esté moviendo, en este caso, por ejemplo, su pie, ¿no? Y ya no tenga que estar levantándose. Ayuda a mantener la tensión y el cuerpo regulado sin salir de su espacio. Señales de pausas acordadas. Aquí es importante justamente las señales no verbales acordadas entre docentes y estudiantes. Gestos o tarjetas para solicitar una pausa antes de que la impulsividad escale. En este caso, puedo tener mi tarjeta de salida de espacio o de tiempo fuera, o también mi levantar de mano que es para cuando quiero pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo. En todo momento, ¿qué es lo que se va a buscar al final de que el niño ha podido completar su estrategia y pedir ayuda? La profesora lo felicita, ¿no? Hay un trabajo de premiación efectiva. En cuanto a las técnicas de actividades innovadoras, vamos a encontrar, por ejemplo, el role-playing social. Aquí vamos a encontrar que hay situaciones sociales, ¿no? En las cuales el niño, por ejemplo, puede aprender a esperar turnos, a pedir los objetos que le gusta, ¿no? Y lo que se va a buscar para poder lograr este roleplay es que el niño pueda, o sea, hagan un cambio entre cómo se comporta mi compañero y cómo me gustaría que me pidan a mí las cosas. Para que así el niño que tiene la condición sepa cuál sería una mejor forma en que su compañera espera que le pidan las cosas. Este roleplay no necesariamente tienes que hacer de dos, también puedes utilizar y hacer una mesa redonda o un círculo con tus niños, con la finalidad de que entre ellos también sepan o identifiquen la manera más adecuada para poder eh, mi compañero espera que le pida un favor o que le pida algún objeto, ¿no? Entonces, nos ayuda un poco a identificar y a saber qué es lo que espera cada compañero al momento de solicitar ayuda. Por otro lado, tenemos también los juegos de autocontrol. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los juegos como luz roja, luz verde, adaptado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una luz roja, luz verde? Es este trabajo donde nosotros vamos a parar y vamos a avanzar. Por eso es luz roja, luz verde, ¿no? Luz roja es para parar, luz verde es para seguir o continuar. ¿Cuál es la finalidad? Que al niño le ayude a mantenerse en espera durante el tiempo que está en luz roja. Con la finalidad de que le ayude a mantener un mayor tiempo de tolerancia a mantenerse en un mismo lugar o un mismo espacio. Por eso nos ayuda estos juegos de autocontrol. También podemos utilizar juegos de mesa con reglas de espera, ¿no? Por ejemplo, el ludo, ¿no? El monopolio es muy grande también, ¿no? Como que para más grandes podría ser, pero un ludo podría ser. Número 3, registro digital. Aquí podemos utilizar aplicaciones de gestión de tiempo, autorregistro conductual, que permita al propio estudiante monitorear su impulsividad y celebrar sus avances. Normalmente esto está más unido a ciertos apps que puedan utilizar y que el niño pueda ver, por ejemplo, si completó su tarea, si de repente pudo esperar un turno, ¿no? Entonces, este autorregistro digital también puede ser un autorregistro visual, ¿no? A través una cartilla, se me ocurre, o también una mica que la profesora puede utilizar, ¿no? Pero ahora que están muy de moda los apps, se pueden utilizar también un autorregistro. Número 4, pausas de movimiento. Cada vez que nosotros vamos a concluir una actividad bastante fuerte o desgastante, podemos utilizar nuestros tiempos de pausas activas. Entonces, en esos movimientos, que son un promedio de 15 a 20 minutos, que canalizan su energía y que obviamente lo que se busca es hacer un movimiento, ya sea para estirarse, ya sea para trabajar respiración o ya sea de repente para bailar, ¿no? Entonces, la idea es que mi cerebro pueda entender y sabemos la relación que actualmente tiene el tema de hacer nuestras tareas y luego de completar nuestras tareas tener tiempos de pausas activas. Cuando nos dan nuestras pausas activas, mi cerebro se siente mucho más activado para la nueva tarea que tenga luego. Cuando mi cerebro no ha tenido pausas activas, se sobrecarga
y muchas veces no quiere continuar haciendo actividades. Finalmente vamos a ver un caso práctico. Hemos visto varios casos el día de hoy, pero vamos a mencionar el siguiente. Estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH combinado, ¿no? Que interrumpe frecuentemente durante la explicación y se levanta de su asiento autorizado. Por ahí creo que hay un casito similar a este estamos viendo. Yo sé la respuesta, dice, ¿no? El niño quiere responder cuando la profesora le está preguntando a su compañera. La situación durante una clase de lectura, el estudiante grita la respuesta antes de ser llamado y se desplaza por el aula en repetidas ocasiones. Entonces aquí vamos viendo que el niño no sigue indicaciones, no sigue órdenes, ¿no? La intervención sería primero, se implementa un sistema de semáforo conductual sobre el pupitre, ¿no? Y un temporizador visual para los periodos de trabajo sentado, ¿no? Alternados con una pausa de movimiento de 2 minutos cada 15 minutos. O sea, al inicio, para que el niño se sienta más tranquilo, hablamos de un niño con TDAH, lo que vamos a hacer es, le podemos poner sus liguitas en la parte de abajo de la silla, pero adicional a ello, le podemos dar cada 15 minutos, y para eso necesitamos un reloj temporizador para que el niño lo vea, que cuando termina, va avanzando su tarea, en 15 minutos se levanta, puede hacer un estiramiento de cuerpo por un promedio de 2 minutos, que es para que su cerebro se oxigene y nuevamente regresa a sus actividades que está haciendo en clase. Esta pausa activa de 2 minutos no es necesario que salga del aula, lo hace dentro del aula, al lado de su silla, se levanta y se puede estirar, ¿ya? Ajuste razonable, se autoriza el uso de cojín de movimiento en la silla y se establece una señal no verbal. Levantar la tarjeta verde para pedir palabra. ¿Qué quiere decir? Le han dado en este caso quizás no le han dado una liga para la silla, para que le ayude a mover sus piernas, sino le están dando un cojín de movimiento para que el niño, como le gusta estar en movimiento, pues no se esté parando en su silla, sino lo sienta mejor en el cojín, ¿ya? Y adicional a ello, se le da este, una tarjeta de señalización cuando quiere pedir este, intervención, ¿no? O sea, cuando quiere pedir la palabra. Resultados, en 2 semanas se observa una reducción de las interrupciones verbales y el aumento del tiempo permanente en su silla. ¿Por qué? Porque le hemos dado su amarilla también, ¿no? Reforzando mediante el sistema de puntos acumulados. Antes podía tener muchas interrupciones y poco tiempo sentado. Ahora podemos ver menos interrupciones y más tiempo permanentemente en el sitio cuando le hemos dado estas pautas, ¿no? Vemos su tablero de puntos que ha conseguido varias estrellitas porque completó sus actividades. Ahora sí, una vez completado el caso práctico, vamos a ver brevemente algunas preguntas que me han hecho por acá. Buenas noches, sin ser especial, ya, eso ya bien. Mi niño en la primera hora de clases trabaja, pero después de recreo ya no quiere trabajar. Tiene TDAH y TEA, tiene 8 años. Recordemos que los niños se sobresaturan, Carla, así que podemos darle pausas activas, podemos utilizar señalizaciones, ¿no? Para que el niño sepa cuando de repente ya estoy saturado. Entonces, dale sus cartillas para que de repente en ese momento o sea, después de que regreses de recreo, cada 20 minutos, por ejemplo, le puedes poner pequeñas pausas activas y su cronómetro es para que él pueda verlo. En ese momento, la pausa activa de 2 a 3 minutos, lo que va a hacer es que su cerebro se oxigene para que nuevamente regrese a sus actividades. Y los niños Asperger, ¿cuáles son sus características en inicial? Básicamente, recordemos que cuando hablamos de los niños pequeñitos, casi la mayoría tienen esta dificultad de tener baja tolerancia a la frustración. Entonces, ellos quieren ser escuchados, ellos quieren inmediatamente ser atendidos. Entonces, como que todavía no se identifica claramente, Leila, ¿no? Todavía lo vamos a encontrar en aproximadamente entre los 7 años aproximadamente, 6, 7 años, podemos ver mayores condiciones que nos van a dar a nosotros posibilidad de identificarlos, ¿no? También. Sin embargo, recordemos que ya no se utiliza, ¿no? La característica de un Asperger, sino hablamos de un espectro autismo, ¿no? Para ser mucho más claro, en este caso, pues
de grado uno muy probablemente, ¿no? Ya sabemos también que sus dificultades, en el caso de los niños con TEA, están relacionados a las relaciones sociales, a la comunicación verbal y a los intereses restringidos que tienen porque hay mucha rigidez, ¿no? Entonces, como que ellos tienen ya, fijas, esos intereses restringidos son como, de repente, les gustan los dinosaurios, o les gustan los trenes, les gustan los animales, hay como una fijación sobre ciertos intereses que ellos manejan, ¿ya? Buenas noches, licenciada. Una consulta. ¿Qué aplica para niños que se regulan mordiendo? Ujú, ya. Si es que tenemos algún niño que se regula mordiendo, por ejemplo, em, ¿qué podemos utilizar? Quizás sea bueno identificar si hay algún tipo de sabor que le agrada al niño para poder utilizarlo en ese momento, en vez de buscar que él se muerda. También podríamos desde antes, anticipadamente, antes de que llegue a esa desregulación a través de morderse, el tema de aprender a respirar. Enséñale técnicas de regulación emocional, respiración, la técnica del globo, y adicional, tener como que unos caramelitos quizá sin muchas, eh, ¿cómo le llamo? Sin mucho azúcar, porque lo que buscamos es que el niño no tenga niveles altos de azúcar. Entonces, con esto quizás si es que le damos un pedacito de caramelito, le ayude a bajarle los niveles. Al inicio le damos el caramelito para ayudarla a que ya no se muerda. Ya luego gradualmente le vamos quitando el caramelito también, ¿no? Entonces trabajamos aquí una extinción, pero al inicio reforzándolo con el caramelo. Se me ocurre que podría ser una opción. Pero en el caso de las mujercitas, las conductas diferentes, pues tengo tres estudiantes con TEA, pero la niña es muy diferente, habla más y desobedece más, la edad es entre 9 y 10 años. Diana, no sé bien qué es lo que has dicho anteriormente, me imagino, por eso le decía que es importante que ustedes me den toda la información en un solo texto y reducido. ¿Cuáles considera que son las estrategias más efectivas para favorecer la autorregulación emocional, la atención y el aprendizaje en niños neurodivergentes según este, dentro del contexto escolar? Ya, la cajita de calma ayuda muchísimo, identificar cuáles son sus intereses sensoriales y sobre eso colocar, por ejemplo, ciertos aromas, ciertas texturas, este, ciertas cartillas que ellos puedan observar para que les ayude a calmarse en este momento. Y la regulación es un entrenamiento, Angélica, que se tiene que hacer con anticipación. Vamos a utilizar la técnica de globo, ¿no? Donde el niño se convierte como en un globito para que pueda extender la parte abdominal y aprenda a trabajar su regulación emocional frente a situaciones adversas. ¿Ya? Tengo un niño de 6 años que solo quiere dibujar y pintar dinosaurios, interrumpe la clase para hablar o decir cosas que tienen relación. Ya, le gusta dinosaurios, ¿cómo trabajar con él? Pues las actividades que tú tengas con él, colócale dinosaurios. Si tienes que trabajar, no sé, se me ocurre embolillado, dinosaurios. Si tienes que trabajar, o sea, le das un embolillado de dinosaurio y luego cambiamos en la otra actividad, le decimos, para tener el dinosaurio de embolillado, vamos ahora a hacer el embolillado, por ejemplo, de este cuadrado, ¿no? Entonces, como que al inicio vamos a llevarlo hacia sus intereses, pero para que él pueda lograr hacer la actividad que se le está pidiendo, ¿ya? Muy bien, chicos, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por el día de hoy. He tratado de trabajar lo más que se ha podido. Yesenia, no sé si estás por ahí. Buenas noches nuevamente, sí, estimada Catherine, muchas gracias por la clase del día de hoy. Así damos por culminada la segunda clase del curso Neurodiversidad en el aula. Vamos a compartir pantalla para que podamos explicarles acerca de la solicitud de certificado. Aquí en el chat del Zoom he enviado ya el link de registro. Tenemos 8 certificados disponibles para el día de hoy con la promoción que a continuación les voy a indicar. Recuerden que las clases en ISIP son totalmente gratuitas de inicio a fin, sin embargo, la certificación es opcional y pueden realizarlo el día de hoy. Bien, aquí les comento el modelo de certificado, en este caso a nombre del Instituto de Capacitación e Innovación Profesional ISIP con 200 horas académicas por el curso Neurodiversidad en el aula.
Cuenta con las firmas y sellos correspondientes, como pueden visualizar aquí en pantalla. Cuenta con el temario completo. En total son 3 clases que comprende el curso de neurodiversidad en el aula. El temario completo lo pueden visualizar en el lado posterior del certificado. Cuenta también con el folio, la fecha de emisión y el código de QR para su verificación y validación. Este código de QR les va a direccionar a la página web del Instituto ISIP para que puedan verificar su certificado cuantas veces ustedes necesiten. Adicional a ello, el día de hoy le estamos regalando más de 500 materiales de apoyo. Estos materiales son para niños neurodiversos, son especiales para niños neurodiversos en el aula y también en consulta. Aquí les podemos mostrar, por ejemplo, les vamos a entregar lo que son de pictogramas, material Montessori, actividades para niños con autismo, para niños con TDAH, pictogramas, cuentos con pictogramas, atención y concentración, ejercicios de praxia, actividades de lenguaje y muchos materiales más para que ustedes lo puedan aplicar a partir del día de mañana en el aula. Ahora, ¿cuál es la promoción que se extiende hasta el día de hoy? Por tan solo 62 soles puedes adquirir todos los beneficios ya mencionados. En este caso, le estamos entregando el certificado de 200 horas académicas del curso de neurodiversidad en el aula, los materiales que, como les comentaba, son más de 500 materiales de apoyo, las grabaciones de las clases, todas las clases, así no hayan asistido a una clase o quizás han asistido por partes, no se preocupen ya que van a poder adquirir todas las grabaciones para que lo puedan visualizar cuantas veces necesiten. También las grabaciones le estamos entregando y los materiales.